Hola dulcero, bienvenido un día más al canal, me alegra verte por aquí. Hoy te traigo la receta de roscón hecha a mano. Para los que no tenéis amasadora, os va a venir muy bien. Y para los que la tenéis, os recomiendo esta receta porque también os voy a explicar cómo hacerlo en amasadora, así que no os preocupéis. Pero lo que vais a ver es hecho a mano, porque hay mucha gente que no dispone de ello y yo creo que no viene nada mal hacer una así. Y el resultado va a ser esta maravilla de roscón. Ha quedado espectacular. No te voy a mentir, es complicado, es más cómodo con amasadora, pero no imposible. Y ya lo verás que se puede hacer. Vamos a empezar con la receta. Como siempre, yo empiezo con el prefermento. Calienta la leche en el microondas, tiene que estar a 30 grados. Si no tienes termómetro, mete el dedo. Si lo notas que no te quemas, está perfecta. Le añadimos la levadura seca, en mi caso, y tenemos que mover inmediatamente para que no se formen grumos. Tienes que unirla muy bien con la leche. Notarás como que se cambia el color, que se queda como tostadito. Eso significa que se ha integrado perfectamente. Y ahora le añadimos la miel. Puedes sustituirlo por 3 gramos de azúcar moreno. La miel lo que hace es que fermente mucho más rápido y mejor. Y por último, la harina de fuerza. Yo voy a usar con un 13% de proteínas. A mitad del vídeo te voy a explicar algo que vi en el supermercado el otro día sobre las harinas de fuerza, que es importante que te fijes. El prefermento ya sabes que yo lo hago para comprobar la levadura. Es muy importante porque si no me fermenta bien esto, no avanzo. Lo repito y hago uno nuevo. Una vez que ya lo tienes bien mezclado y no tienes grumos, lo vas a tapar. El prefermento bien hecho debe de empezar a levar a los 5 o 10 minutos a una temperatura de unos 18-20 grados. Si te tarda más, está mal. Si no te sube, está mal. Si sube muy rápido, está mal. Mientras que sube el prefermento, aprovechamos el tiempo. Ya me he preparado aquí todos los ingredientes pesados y mientras vamos a rallar la naranja y el limón. Primero vamos a lavarlos bien con agua y luego a secarlos también bien. Para rallar debes usar un rallador muy finito, que es el que tiene como en tiras muy pequeñas. Ese está bien para rallar, te lo deja muy bien. Y debes de ir pasando el limón, en este caso, hasta que llegue a la parte blanca, sin llegar a rallar la parte blanca, porque si no te amarga. Rálalo bien hasta que esté todo y ahora recoge lo que se ha quedado ahí pegado y hacemos exactamente lo mismo con la naranja. La naranja suelta más jugo que el limón, te quedará la ralladura un poquito más compacta. Ya la tenemos y la reservamos. El prefermento ya ha subido, así que vamos a empezar con la receta. Debe de estar así, aburbujeado, la parte de arriba está como abombada, se ven las burbujas consistentes. En este caso lo vamos a hacer en un bol porque lo vamos a hacer a mano. Si lo hicieras en la amasadora, lo pones todo, como lo estás viendo, en el bol de la amasadora. Igualmente lo puedes hacer tal cual con las varillas manualmente, todo este proceso. Yo te digo cuándo poner el gancho. Los huevos deben de estar a temperatura ambiente. Le vamos a añadir el azúcar y lo integramos bien hasta que no notes nada de azúcar en el bol.
la sal. Yo ya sabes que uso sal del Himalaya para la repostería y para algunas comidas. El aceite de girasol. Es importante que lo añadas con la lengua porque se queda bastantes gramos en el bol. Sácalo todo del bol e intégralo muy bien con la mezcla anterior. Una vez integrada, echamos la leche. Debe de estar a 30 grados. La calientas en el microondas unos 15 o 20 segundos, dependiendo si estaba fría de la nevera o a temperatura ambiente. Si no tienes termómetro, metes el dedo y si ves que no quema, esa es la temperatura. El prefermento debe de estar así. Si está así, está bien hecho. Una vez que lo echas sobre la mezcla, debe de flotar. Si flota, es otra característica de que también está bien hecho. Y otra señal la ves cuando al mezclar te cuesta integrarlo el prefermento a la mezcla. Eso significa que también está bien hecho. Lo integramos muy bien. En este paso ya le estamos dando aire a la mezcla, ¿vale? Cada movimiento es importante. Vamos a añadir la harina, pero en 2 veces. En la primera le añadimos un poquito, lo justo para integrarla con los demás ingredientes. Así conseguiremos mezclarla muy bien, unirla muy bien. Y seguimos igualmente manualmente, tanto si es el bol de la amasadora como si lo vamos a hacer a mano. Hasta que no quede ningún grumo y la harina la hayamos integrado bien. Así te debe de quedar. Y ahora añadimos el resto de la harina. En el caso de que lo hagas en amasadora, después de ahora de añadir la harina, ya sí que pones el gancho y empiezas a amasar con el gancho. Como lo vamos a hacer manualmente, lo vamos a hacer con una espátula o una lengua de silicona, que lo haremos poquito a poco, integrando la harina. En el caso de que lo hagas con amasadora, este paso lo haces durante 5 minutos, dejas reposar la masa 10 minutos y vuelves a amasar 5 o 10 minutos más. Ve comprobando si el gluten se ha formado bien. Este proceso que te acabo de decir con la amasadora, en este caso lo vamos a hacer a mano. Entonces lo máximo que puedas mezclar en el bol te va a resultar mucho más cómodo. Entonces es importante que integres la harina en el bol y ahora la vamos a dejar reposar también para que nos resulte aún más cómodo amasarla y vamos viendo. Algunos procesos como este no he querido ni acelerar el vídeo ni cortarlo para que veas exactamente cómo lo hago yo y cómo me queda a mí. Ya está, ya no queda harina por integrar, así que lo vamos a dejar reposar 10 minutos. La harina seguirá cogiendo humedad y nos será más cómodo amasarla en la encimera. Ya han pasado los 10 minutos, sigue pegajosa, pero más manejable. La pasamos a la encimera sin añadir nada, ni aceite, ni harina, nada. Está un poco pegajosa, pero se puede manejar. Hay muchos tipos de amasado. A mí me gusta este. Es más cómodo y realmente la función que tienes que conseguir es que se forme el gluten. Ya puedes hacer el amasado que tú quieras. Yo con este lo consigo. Ahora voy a hacer como unos 2 minutos de amasado. Noto que se queda un poquito más tensa y la voy a dejar reposar. Si porque te resulte más fácil echas harina en la encimera, claro que el amasado va a ser más fácil, incluso más cómodo. Pero ya la miga, una vez horneada, te va a resultar más seca. Es lo mismo que si te pasas de cocción de horno, se te seca la miga. Es muy importante aguantar, digamos, trabajarla así,
No es algo difícil, no es que se te esté partiendo la masa en dos o cosas así. Es simplemente un poco pegajosa y yo creo que es manejable, porque el resultado lo merece. Con estos 2 minutos de amasado voy a ver si se ha formado el gluten. Estiro la masa y como ves se parte. El gluten no está formado. Así que la dejamos reposar 10 minutos y volvemos a amasar. Ya la hemos dejado reposar, vamos a seguir con el amasado. Lo haremos de la misma manera. La masa sigue blandita, pero la notarás un pelín como más seca. Si te fijas, la parte de arriba ha cambiado. Está un poco más lisa. Eso es lo que tenemos que ir viendo. Eso significa que el gluten se está formando. Aquí ves cómo se contrae. Eso es otro síntoma de que el gluten se está formando. Ahora se nota mucho más compacta la masa, aunque siga pegajosa, pero se nota. Dos minutos después de estar amasando, vuelvo a comprobar el gluten. Y efectivamente, ya lo tenemos. Genial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La volvemos a pasar al bol que hemos usado antes para no manchar otro. Y toca añadir la mantequilla y las esencias. En este caso, la ralladura de limón y de naranja. Y el agua de azahar. Añadimos primero la ralladura y la mantequilla, que debe de estar a punto pomada, y el agua de azahar. Y ahora, tal cual vas a ver, lo que queremos hacer es integrar la mantequilla. Las esencias van de la mano de la mantequilla, con el propio amasado se integran, pero la mantequilla le cuesta un poquito más. Así que debes de estar amasando hasta que no veas resto de mantequilla. Así es súper cómodo, la verdad, cuando lo haces a mano. Si lo vas a hacer con amasadora, añades estos ingredientes y sigues amasando con el gancho hasta que se integre la mantequilla.
Listo. Vamos a dejar reposar la masa 10 minutos, tal cual, y la llevaremos a la encimera y seguiremos amasando en la encimera. Ahora notarás la masa igualmente blandita, pero gracias a la mantequilla está más grasienta y te resultará más cómodo, se pegará menos en las manos, ¿vale? Pero sigue igual de blandita. Si te fijas en la superficie de la masa, está más brillante, más suave, ha cambiado ya mucho nuestra masa. La vamos a amasar unos minutitos hasta que notes que se te va pegando menos y que está más tensa. Si lo haces en la máquina, ese reposo también es importante. Para que termine de amasarse bien, se te despegará de las paredes, ¿vale? Con el amasado. Así que hasta la vuelves a amasar 5 minutos más en amasadora y ya la tendrías. En este caso lo estamos haciendo sobre la encimera. Los minutos exactos de amasado los ves en el contador del vídeo. No he acelerado para nada la imagen, no la he recortado ni hecho nada, así que puedes calcularlo tú perfectamente tal cual lo he hecho yo. Pues ya la tenemos. La pasamos a un bol, en este caso sí que limpio. Y ahora, si lo vas a fermentar toda la noche como lo he hecho yo, ponlo en un bol grande porque te crecerá mucho y que tenga espacio para crecer, no se te salga del bol. ¿Que lo vas a dejar simplemente las horas necesarias? También lo puedes fermentar en la nevera, que te tardará 4 horas. Para ello puedes usar un molde más pequeño. Lo tapas bien y lo dejas en la nevera fermentando. Como has visto, es complicado, se te pringan las manos, pero la masa debe de ser así, porque si es manejable, malo, porque se te va a quedar seco, le va a faltar humedad. Entonces, no te preocupes porque ahora cuando fermente termina de coger la humedad y la vamos a manejar mucho mejor, ¿vale? Lo importante es que con el amasado, el primero, se te forme el gluten. Miras lo de la cortinilla y en ese momento ya está. No te preocupes por nada más, ni que pringue ni nada más, ¿vale? Si le echas harina te va a pasar eso, que se te va a secar la miga, va a estar seca el resultado. Eso sí, la vas a manejar estupendamente. Y a la receta que te doy, si le añades harina, ya te van a faltar de los demás ingredientes. El prefermento, si no lo quieres hacer, añade los ingredientes del prefermento a la masa. Eso sí, la levadura seca tienes que activarla. La levadura fresca ya te viene activada, pero la seca no. Entonces, sí es bueno hacer el prefermento, pero he tenido algunos comentarios que me han dicho que no lo querían hacer con levadura seca y no habían añadido los ingredientes del prefermento, entonces por ello no le había quedado bien. Entonces es importante que se active la levadura, pero que si no lo queréis hacer, ya es vuestra elección. Yo os digo que entonces tenéis que incluir la cantidad de harina y de leche y de azúcar en la mezcla, en la masa general, ¿vale? Porque si no os va a descompensar, claro. A mí sabéis que siempre me gusta hacer el prefermento para saber cómo está la levadura, si está activa, no está activa. Me gusta hacerlo por eso, ¿vale? El prefermento te tiene que subir en un máximo de media hora, dependiendo de la temperatura. Si estás hace mucho calor, en donde estás, en 15 o 20 minutos está subido, pero si el prefermento no te empieza a subir a los 5 o 10 minutos, olvídate, que ya no te va a subir, algo hay mal. O la leche estaba muy caliente, o le has echado el azúcar antes de la levadura, o la levadura está mal, ¿vale?
cámbialo todo y vuélvelo a hacer antes de seguir con la receta y perder más ingredientes, ¿vale? Como has visto, es complicado de manejar esta masa. Se te pega en las manos, por eso yo me las lavo, porque en las manos te queda masa fresca, digamos, ¿no? Y la que ya estamos amasando ya va cogiendo humedad, va cogiendo consistencia, entonces siempre es bueno lavarse las manos. Si te das cuenta, cuando la vuelvo a coger se te pega menos, se vuelve a pegar pero se pega menos, ¿vale? Entonces es importante lavarte las manos de vez en cuando para volver a agarrar la masa. Se pega, no te preocupes, sigue haciendo como lo he hecho yo, que no pasa nada. Si te das cuenta, luego cuando echamos la mantequilla se nos pega menos, porque la grasa ayuda a que se te pegue menos en las manos. Pero ¿qué pasa? Que está blandita todavía. Ahora que la hemos dejado fermentando, terminará de coger todo y la manejaremos mucho mejor. Yo la fermentación la he hecho en la nevera, me gusta muchísimo porque coge muchísimo sabor. Y ahora ya cuando la saquemos, la vemos cómo está y te digo cuánto tiempo la he tenido. ¿Recuerdas que la masa la hemos dejado así? Pues nos ha crecido todo esto. La he tenido 11 horas en la nevera. Fíjate cómo ha crecido, qué burbujas ha creado, está perfecta. Debes dejarla 1 hora a temperatura ambiente antes de empezar con el amasado, para que se atempere. La dejas tal cual, tapada en el mismo bol y dejas que se atempere. Fíjate cómo se nota la formación del gluten. ¡Wow! Ha quedado perfecta. Ahora la notarás mucho más manejable. Aunque lo hagas con amasadora, a partir de aquí lo hacemos exactamente igual. Fíjate, no se pega nada. Todo este tiempo de fermentación ha terminado de coger toda la humedad que necesitaba. Si te fijas, la masa está más blanquita. Eso es por la formación del gluten. Son increíbles las masas. Vamos a amasar un poquito. En este caso, rápido la vas a notar que se tensa. No se pega nada a la encimera, es mucho más manejable. Merece la pena, ¿verdad? Ya la tenemos. Ahora no hace falta darle reposo, simplemente vamos a pringarnos las manos con un trocito de mantequilla, que luego ya desecharás, ese ya no te vale, si te sobra. Te pringas muy bien las manos con mantequilla, eso te va a facilitar el manejo de la masa y además luego te va a hacer un brillo en el horneado increíble. He preparado ya la bandeja del horno con el papel vegetal y tienes que hacer exactamente lo que ves, no tienes que hacer amasado, simplemente queremos poner la mantequilla por la superficie para poder manejar la masa mejor. Vuelve a pringarte un poquito las manos porque se ha quedado todo en la masa. Y vamos a hacerle el agujero del centro. Y ahora coges la masa y tienes que ir abriendo el círculo. Debes de ir presionando donde lo ves la masa más gordita para que quede más o menos toda la masa del mismo tamaño. Tienes que ir tirando, pesa y rápido se estira, ¿vale? Pero fíjate qué bien se estira, no se contrae, es la receta perfecta. Una vez que más o menos ya la veas estirada, pásala enseguida a la bandeja del horno. En la bandeja del horno sigue estirando. El círculo del centro lo tienes que dejar lo más abierto posible porque al fermentar cederá. Te resultará un poquito difícil porque se pega en el papel vegetal, pero no imposible. Estíralo bien y luego lo que sí tienes que hacer es por la parte de fuera
meter las puntas para adentro, para que el roscón suba para arriba, no se expanda para lo ancho, ¿vale? Como te hago aquí mismo, ¿ves? Voy metiendo todas las partes para adentro. La fermentación yo la hago dentro del horno apagado. Te tardará unas 3 horas a una temperatura de unos 18 grados y debe de triplicar su tamaño. Esto que hago con el papel de doblarlo es porque yo voy a usar el ventilador y para que el aire no mueva el papel y lo ponga encima del roscón. Durante la fermentación debes de ir controlando que la superficie no se vaya secando. Entonces, como a la hora o así, tocas la superficie, si la notas un poquito seca, pulveriza con agua, lo justo para humedecer, no empapes la masa. Esto hará que siga fermentando correctamente. Si se seca, crea una costra y no sigue fermentando. Un truquito, hazle una foto y así vas sabiendo cómo va creciendo. Así tal cual, lo metemos al horno a fermentar. 3 horas después, así nos ha quedado. Es el momento de encender el horno. No sé si puedes apreciar lo poquito que se mueve. Ese es el punto de fermentación. Te voy a enseñar a preparar el azúcar que va encima del roscón. Es azúcar normal, granulado. Debes de pulverizar, así, muy poquito, con agua. Y con los dedos vas intentando juntar el agua con el azúcar. Como ves, se cae, no se queda compacto. Moja otro poquito más y vuelve a hacer lo mismo. Debe de quedar compacto cuando lo juntas todo, cuando haces un montoncito, y ese sería el punto, como vas a ver ahora. Ese es el punto. Pues lo dejamos aparte y vamos a preparar el roscón para meter en el horno. Cuando esté caliente el horno, no antes, empieza a decorar el roscón. Debes de decorarlo y meterlo enseguida, ¿vale? Echa bien de huevo por toda la superficie, un huevo batido, pero con mucho cuidado de que con el pincel no pincharlo. Bien por todas las zonas, por fuera, por arriba, por dentro, que tenga por todos los lados la misma cantidad de huevo. El huevo debe de estar a temperatura ambiente. No le pongas un huevo frío, ya que la masa puede caerse. Ya está todo el roscón bien untado de huevo y vamos a seguir con las decoraciones. Yo le voy a poner naranja escarchada. Te dejo aquí arriba el enlace de cómo prepararla. Ahora un poquito de almendra laminada. Debe de ser cruda la almendra que pones para decorar, ¿vale? Ya se tuesta en el horno junto con el roscón. Y ahora el azúcar. Tienes que echarlo así a montoncitos para que quede bien. Y una vez decorado, lo llevamos con el horno ya caliente a 200 grados dentro. Una vez dentro del horno, debes de bajarlo a 180 grados y lo dejas horneando. Muy importante, fijaros en la información nutricional del paquete de la harina. El otro día en el supermercado estuve viendo harina de fuerza, que te ponía harina de fuerza y ponía un 10% de proteínas. Un 10% de proteínas lo usamos para la harina común, para hacer bizcochos. Entonces, fijaros muy bien que os ponga el 13%. Hay algunas con un 11,7%, pero el otro día cuando vi con 10%, no compréis si veis harina de fuerza. Mirad la información nutricional, como siempre os digo, para saber que ponga un 13%, que es la que yo estoy utilizando. Si usáis con menos proteína, os va a quedar mucho más suelta la masa, ahí sí que no la vais a poder manejar, ¿vale? Debe de tener el 13% de proteína, porque contra más proteína, más humedad coge, ¿vale? Contra menos proteína, menos. Como has visto, hemos manejado la masa sin problema, aunque nos cuesta un poquito al principio, pero nos acabamos haciendo con ella. La forma se la hemos dado también sin problema, si te das cuenta, no se contraía tanto. Eso es importante de la receta, ¿vale? Sobre todo del azúcar. Si lleva mucho azúcar la receta,
se te va a contraer y aunque la dejes relajándose, se te vuelve a contraer, no le vas a poder dar la forma. Y es importante siempre abrirlo bien para que, como luego cede al fermentar, que quede un buen agujero. Si queda poco, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero siempre es típico del roscón, ¿no? Que quede el agujero del centro amplio. No soy partidaria de poner moldes en medio porque se nota, cuando lo quitas se nota ahí en el centro, no soy partidaria de eso. Pero si para ti es más cómodo, pues pon un molde en el momento que lo vayas a empezar a fermentar y lo horneas con él y todo. Y cuando ya lo saques del horno, lo quitas. Importante para la segunda fermentación. No os paséis en esta fermentación, ¿vale? En el momento que lo muevas y baile un poquito, ese es el punto, ¿vale? Te lo he controlado para que, ya sabes que al encender el horno tarda 20-25 minutos, depende si le pones ventilador, no le pones ventilador. Te lo he controlado porque el roscón seguirá fermentando y sobre todo cuando enciendes el horno, que hace más calor en la zona, te fermentará más rápido, ¿vale? Entonces, cuando te empieza a temblar un poquito, ese es el punto. Si te tiembla mucho, se te ha pasado de fermentación. Eso lo que va a originar es, primero, el resultado en la miga, que te lo vas a notar en el sabor, ¿vale? Un sabor amargo en la miga que es notable. Y luego que cuando lo saques del horno se te va a hundir, ¿vale? Lo de hundir puede ser porque se te haya quedado crudo o porque te hayas pasado de fermentación. Te recomiendo que vayas a ver un vídeo que he hecho hace poco, te dejo aquí el enlace, de tip para un buen roscón, ¿vale? Ahí te doy muchísimos datos que te van a venir muy bien para hacer este también, ¿vale? Bueno, para hacer todos los roscones. Y aquí sacamos del horno nuestro roscón ya horneado. Ha estado 16 minutos. Se ha dorado un poquito. Mi horno sigue sin dorar correctamente y se me hacen unos lados más que otros, pero si tu horno lo hace homogéneo, te va a quedar perfecto. Nada más sacarlo del horno, lo pasas así tal cual lo tengo yo a la rejilla y hasta que se enfríe. Una vez frío, ya lo puedes degustar. Lo puedes comer así, mojado en chocolate, o si lo quieres rellenar, asegúrate que está bien frío antes de rellenarlo, para que tu relleno no se baje con el calor. Una vez frío, también lo puedes dejar, si es para el día siguiente, tapado, bien tapado con una bolsa de plástico para que no se ponga duro. Fíjate el interior, qué blandito queda, qué miga, nos ha quedado perfecto y cuando lo pruebes vas a alucinar con el sabor. Es una receta buenísima, te va a aguantar el roscón hasta 3 días como recién horneado, eso sí, tapado en una bolsita que no le dé el aire, pero te va a encantar, ya lo verás. Pues hasta aquí hemos llegado. Como has visto, es complicadillo hacerlo a mano, más que a máquina, más que con la amasadora, pero no imposible, ¿vale? El resultado es buenísimo. Es una receta en la que he hecho miles de pruebas para darte esta receta, que es buenísima. Siempre sigue todos los pasos, todas las indicaciones para que te quede igual que a mí. Si tú cambias algo, sustituyes algo, algún paso te salta, lo que sea, no te va a salir igual, ¿vale? Pues nada, espero que lo disfrutes muchísimo, que lo regales, que lo vendas para lo que quieras hacer este roscón, que sale buenísimo. Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo.